¿Cómo podemos distinguir claramente entre la verdad y el error? ¿Cuáles son algunas de las trampas que Satanás utiliza para engañarnos? En este episodio conoceremos sobre profecías claras que podemos comprobar que se han cumplido en nuestro tiempo. También que en el tiempo adecuado recibiremos aún más escrituras para fortalecer nuestro testimonio. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las escrituras con Adrián Diarte y Eduardo Vadillo. Bienvenidos a este episodio 11. Hoy veremos verdades, mentiras y una obra maravillosa. En esos últimos escritos de Nefi vamos a encontrar una guía muy importante para poder reconocer esas mentiras que Satanás va a esparcir en estos tiempos que luego se vuelven virales, por así decirlo. Algunas de estas son negar la divinidad de Cristo, minimizar el pecado como tal y también el rechazar nuevas revelaciones. Una de esas estrategias de Satanás es esconderse detrás de la frase "yo no soy el diablo porque no lo hay". Así es, Eduardo. Nefi empieza a platicarnos una visión muy importante que él recibió, una visión muy dolorosa para él. Comienza a hablar acerca de la destrucción de su pueblo. ¿Cómo sería, Eduardo, para ti como padre el estar recibiendo una revelación de que tu familia va a ser destruida? Sería algo Terrible. difícil. Supongo que para Nefi fue algo muy doloroso. Sin embargo, dentro de esta visión que él escribió para nuestros días, creo que podemos aprender muchas cosas. Él habla acerca de una destrucción gradual. No fue de un día para otro, no fue de una generación para otra. Y nos va planteando cómo es que su pueblo va a ser destruido. Primeramente dice que su pueblo habrá degenerado en la incredulidad, va a ser destruido por la mano de los gentiles. Y bueno, quien conoce un poquito la historia de Latinoamérica, sabe la manera en que esta profecía se cumplió literalmente, ¿verdad? ¿Cuántas lenguas indígenas existen hoy en día comparadas con las que había? Y todo el genocidio que hubo de las tribus de aquellos días. Inclusive en el norte de Estados Unidos con las pieles rojas y todo esto, ¿no? Entonces, Nefi probablemente vio todas esas atrocidades. También habla acerca de que en nuestros días se establecerán muchas iglesias y que menospreciarán el poder de Dios, ¿sí? Y predicarán con su propia sabiduría. Se generarán envidias, contiendas, malicia. Y parece una fotografía del pueblo nefita, cómo fue destruido con nuestros propios días. Lo interesante de poder ver todo esto es que podremos saber las consecuencias de las acciones de ellos y por ende las consecuencias de nuestras acciones. Pero me gustaría que dedicáramos un poquito más de tiempo al versículo 22. El versículo 22 dice que también existirán combinaciones secretas como en los tiempos antiguos, según las combinaciones del diablo, porque él es el fundador de todas estas combinaciones secretas. Y también es el fundador del asesinato y de las obras en tinieblas. Eduardo, una persona que asesina a alguien no empieza con el deseo de matar a alguien de un día para otro. Alguien que roba un banco no se despierta un día y dice, empezó con un dulce, hoy robo un banco. Y entonces el versículo 22 dice literalmente, sí, y los lleva del cuello con cordel de lino hasta que los ata para siempre con sus fuertes cuerdas. ¿Qué características tiene un cordel de lino? Pues es algo ligero, casi imperceptible por ser tan ligero, es algo que no es pesado como a lo mejor otras telas, ¿no? Por lo tanto, si tienes una fibrita de eso, pues yo creo que ni lo sientes, pero cuando empiezas a tener una y otra, se vuelve algo pues tan resistente como un pedazo de ropa, ¿no? Por ejemplo. Así es. ¿Y de qué manera nos puede este cordel de lino atrapar para siempre? ¿Qué ejemplo práctico de la vida diaria podemos tener? Algo que me gusta a mí, incluso más adelante lo menciona Nefi, es la frase "mentido un poco". Es decir, no va a ser necesariamente, Adrián, un ataque frontal
y te va a decir no hagas nada, sino te va a decir, bueno, sí cree en Dios, pero bájale 2 rayitas, al cabo que no pasa nada, ¿no? No pasa nada si dejas de hacer esto, o si haces un poquito de esto, no hay problema, ¿no? Cuando la verdad es de que un poquito de veneno, pues sigue siendo veneno, ¿no? O sea, la cantidad no es el problema, y esa es una manera en que con una pequeña fibrita, poco a poquito nos va envolviendo. Es algo muy similar. ¿Sabes quién hace eso también? Las arañas, ¿no? Las arañas no utilizan solamente un hilo. Las arañas van utilizando una serie de hilos hasta que llega el punto donde, por ejemplo, una mosca ya no se puede mover, ¿no? Fíjate que en una ocasión me tocó visitar a una familia. Y cuando hablaba con el padre de la familia, invitándolo a que asistiera los domingos a la capilla, porque habían pasado 3, 4 domingos que no nos acompañaba a la reunión sacramental, me decía, es que voy a ocupar los domingos para llevar a comer a mi familia. Y comer con la familia no es malo. El evangelio se centra en la familia. Entonces yo creo que pues eventualmente voy a empezar a hacer eso. Sí voy a ir a la capilla de vez en cuando, pero también quiero que tengan mis hijos mundo y que conozcan los diferentes restaurantes de la ciudad. Y entonces yo recuerdo que no supe en ese momento cómo decirle. Y me gustaría regresar el tiempo y poder leerle el versículo 22, ¿verdad? Sí, estar con la familia no es malo. Estar con la familia es muy bueno. Pero estar con la familia en la reunión sacramental es lo correcto. Entonces, eventualmente, esta familia se separó. El padre formó otra familia que lleva los domingos a comer, me imagino. Y pues es algo muy triste de ver cómo caemos en estos engaños, estas verdades a medias. Así es. Y esa es la manera favorita de Satanás. Y un buen ejemplo de esto lo vemos en el versículo 29, cuando habla acerca de las supercherías sacerdotales, que es una palabra que le digo que parece como superhéroes, ¿no? Sí, superpoder. Pero no, es algo muy malo. Dice el 29, él manda que no haya supercherías, porque son supercherías sacerdotales el que los hombres prediquen algo bueno y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo. Algo muy malo, ¿no? Con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sion. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo. Entonces imagínate, el que tú prediques buscando ser tú la atracción principal, tú el tema de interés, hace a un lado lo más importante que es Jesucristo. Y aquí dice, por ejemplo, con el fin de obtener lucro, pues es algo fácil de ver, ¿no? Una persona que pueda predicar y al final lo hace de tal manera que sea atractivo y se granjee a la gente. Pero esa cuestión de alabanza es algo que sí podemos ver en la iglesia, porque tú sabes que no hay un clero pagado. O sea, realmente el llamamiento que tengas no es, la verdad que no es por hacer carrera, ¿no? No es negocio. No es negocio. Al contrario, tú le pones, ¿no? Pero ¿en qué maneras, Adrián, uno puede ser, por ejemplo, un maestro pudiera incurrir en una superchería sacerdotal? Al recibir llamamientos en la iglesia tenemos que tener mucho cuidado. Cuando estaba en mi misión, el presidente nos invitaba a que en cada reunión en el pizarrón pusiéramos el Señor Jesucristo, independientemente de cualquier tema que fuéramos a tocar. Y eso nos recordaba a nosotros que siempre teníamos que hablar de Cristo. Cuando nosotros hablamos de Cristo, pero buscamos palabras muy rebuscadas, muy rembombantes, o constantemente estamos contando experiencias de nosotros o de alguien más, pero de una manera muy, muy bonita. Y ojo, no quiero decir que no nos esforcemos al máximo, pero existe una línea muy delgada, otra vez, un lino muy delgado, entre querer lucir nosotros o hacer Cristo el protagonista de nuestros mensajes sacramentales, de nuestra clase de escuela dominical, aún de nuestras visitas que tenemos que realizar a las personas que ministramos. Y fíjate que esa cosa
es algo difícil de distinguir cuando lo haces para el bien de las personas, o como dice ahí, por el bien de Sion, o por tu bien. Y esa es una de las cosas donde tú sabes, dentro de ti, tú sabes muy bien cuando lo haces para lucirte, o cuando lo haces que a lo mejor hagas, por ejemplo, una clase muy dinámica, muy entretenida, pero en el corazón tú tienes el bien de esos hermanos a los que les vas a enseñar. Y eso que es algo muy personal eso, ¿no? Las mejores clases de escuela dominical, Eduardo, en donde he estado, es cuando no hay maestro. Hay un facilitador que va permitiendo que las personas compartan su testimonio. Y el hermano solamente se dedica a guiarnos. Yo creo que es muy fácil de reconocer cuando tú lo estás haciendo. Probablemente la audiencia no lo perciba. Y llegamos a decir, oye, tal o cual hermano, qué buenos son para dar clase. Pero dentro de tu corazón, tú puedes saber cuando lo estás haciendo porque quieres que Cristo sea la luz o porque tú quieres resaltar. Y una constante en esto que vamos a ver ahorita también de los engaños de Satanás es, ¿cómo puedes tú distinguir algo que no se ve? Y eso está bien difícil, ¿no? Porque le mencionaba hoy a mi hijo Aarón, le digo, tienes que escoger el camino correcto. Y me dice, ¿y cómo voy a saber si no hay un señalamiento? Me dice, no, ¿cómo voy a reconocer? Quien no conoce al Aarón. No. Es una persona, es un niño grandote. Es una máquina de citas. Y fíjate que estaba leyendo cómo le hacían antes en las minas para poder detectar si una mina había gases venenosos. Entonces no había máquinas como hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces agarraban un canario y lo mandaban a la mina. Si regresaba, era de que estaba bien, porque ellos tienen una sensibilidad diferente, ¿no? Si no regresaba a cierto tiempo o regresaba mareadón, pues ni entres, ¿no? Entonces nosotros tenemos afortunadamente la influencia del Espíritu Santo, que es ese que percibe lo que a lo mejor no podemos ver con nuestros ojos, pero claramente nos ayuda a estar en ese camino correcto, ¿no? Así es, Eduardo. Otro de los puntos importantes de esta semana que tenemos que tocar es la profecía de la salida del Libro de Mormón a la luz. ¿Ok? Nuevamente, pues me gustaría hacer esta comparación. La salida del Libro de Mormón y mayor conocimiento de la luz que es Jesucristo. El Libro de Mormón nos enseña verdades que no podemos encontrar en la Biblia. ¿Okay? Y no por eso la Biblia o el Libro de Mormón es más importante uno que el otro. Es un complemento. Es un complemento. Y entonces aquí en el versículo 11 dice, y vendrá el día en que las palabras del libro que fueron selladas, el Libro de Mormón fue sellado en una caja de piedra, se leerá desde los techos de las casas y serán leídas por el poder de Cristo y se revelarán a los hijos de los hombres todas las cosas jamás sabidas entre ellos y cuantas habrá aún hasta el fin de la tierra. Eduardo, en tu juventud, ¿qué te imaginabas cuando leías esta escritura que serán leídas desde los techos de las casas? Pues a mucha gente con un libro arriba encaramados ahí en el techo, ¿no? Yo creo que esta es una profecía que nos tocó no entenderla cuando la leímos de jóvenes y 30 años después la podemos entender perfectamente. Cualquier niño como el Aarón puede saber la gran tecnología que ha desarrollado la iglesia a través del internet. Cualquier persona a través de una antena, de un módem, puede bajar las escrituras y en un teléfono, en una computadora, tener acceso a todas las escrituras. Como dice ahí. Exactamente. Todas las cosas, ¿no? A todas las cosas desde el techo de la casa. Y entonces me gusta mucho el versículo 23 que dice que es un Dios de milagros y manifestaré al mundo que soy el mismo ayer, hoy y para siempre. Eduardo, ¿por qué es importante entender este punto? Que Dios es el mismo. Hace una gran diferencia saber que su doctrina siempre va a ser la misma, que a pesar de que hayan modas, cambios, lo que sea, que esa doctrina se va a mantener pura y va a ser la misma.
Claro que hay cambios en a lo mejor las formas en que se hacen las cosas, y eso es algo propio también de esta restauración que, como dijo el presidente Nelson, es un proceso continuo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del bautismo, el bautismo siempre va a ser la primera ordenanza, es como el primer convenio que hacemos, ¿no? Pero a lo mejor las maneras en que se hace puede cambiar. Por ejemplo, antes, ahora se usa ropa blanca, antes pudiera haber sido con su ropa normal. Antes era en el río. Antes era en un río, ahora ya puede ser en un edificio. O sea, esas cosas son simplemente, nos ayuda a lo mejor a entender mejor la ordenanza o a darle un mejor realce, pero la doctrina principal, esa no cambia. Probablemente uno de los cambios más drásticos que ha habido últimamente es que de 3 horas, hace ya 4 o 5 años, cambiamos a 2 horas en la iglesia. ¿Dios cambió, Eduardo? Pues no, de hecho, otra vez ayudó a que nos enfocáramos en lo más importante, que es, como tú siempre dices, esa hora extra pues no es libre, ¿no? Es para poder leer las escrituras como familia en casa, ¿no? Me gusta mucho una pregunta que tenemos aquí en nuestro guión que dice, ¿cómo se cumplen estas profecías hoy en día? Creo que cada punto lo hemos ido desmenuzando, cómo se han ido cumpliendo estas profecías. Y ese es un testimonio más de la veracidad del Libro de Mormón. Cómo algo escrito hace 2400, 2500 años se está cumpliendo. O aún uno podría pensar, aquellas personas que dicen que el Libro de Mormón fue escrito por José Smith, ¿cómo un joven de 18, 19 años pudo haber visto esto, Eduardo? Apenas creo yo que sería imposible para alguien describir nuestros tiempos de esta manera tan específica. Y es un testimonio más de que el Libro de Mormón es verdadero. Y bueno, para tocar un punto más nada más, dice el versículo 25, que este pueblo se acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón está alejado de mí. Corremos ese riesgo, Eduardo, como miembros de la iglesia. ¿Cómo podemos hacer para no honrar solamente con nuestros labios a Dios? Yo creo que ahí cuando uno honra nomás con sus labios, es decir, que haces las cosas como los fariseos, pues las cosas que se ven, o decir que yo hago, es porque tenemos esa tendencia a quedar bien con la gente en vez de quedar bien con Dios. Entonces, la manera más inequívoca de poder honrarle con el corazón es amándolo. Y la única manera en que yo puedo amar a Dios y a Cristo es conociéndolo. Entonces, eso que a veces se ve como una fórmula, hay que orar, hay que leer, puede ser así como la respuesta para todas las preguntas, ¿no? Así como que te lo puedes usar de comodín. Pero la verdad es de que a través de una oración sincera, donde tú hablas con tu Padre Celestial, se forja una relación y Él te contesta. Se forja una relación y eso genera ese amor que te hace querer obedecer por amor, no por quedar bien con los demás o porque te andan viendo, ¿no? Fíjate que para mí un termómetro de esto que podemos medirnos es la manera en que oramos. Creo que nuestra relación con Dios debe de medirse como somos nosotros cuando estamos a solas y cómo son nuestros pensamientos. Esa charla interna que tenemos con nosotros mismos. Dicen las escrituras que cuando oremos lo hagamos en silencio, que nos recomienda que lo hagamos alejado de las personas que no nos vean. Y esto es porque ahí no tenemos por qué fingir. Podemos ser nosotros mismos. Y entonces si nuestras oraciones son repetitivas, iguales, mecánicas, ¿qué tanto tengo desarrollado la relación con Dios? Y si me esfuerzo por usar palabras rembombantes y generar sentimientos profundos en los demás en una oración en público, puede ser un ejemplo de esto. Tenemos que tener mucho cuidado y esforzarnos porque nuestra relación con Dios sea tal que nuestras oraciones personales sean hermosas, sean constructivas, sean ese medio para encontrar respuestas a nuestros problemas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no estar viendo la paja de nuestro hermano sin quitarnos la viga de nuestros ojos. Satanás,
el padre de las mentiras y el gran engañador, nos haría cuestionar las cosas como realmente son e ignorar las verdades eternas, o que las reemplacemos con algo que parece más placentero. Les hace la guerra a los santos de Dios, y han pasado milenios calculando y practicando la habilidad de persuadir a los hijos de Dios a creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Elder Gary E. Stevenson. Una manera que, de las tantas como la que mencionaba ahorita, que Satanás usa para engañarnos, es también, aparte de esto que vimos ahorita de sentirnos una luz para los demás, es también la contención. Y por ejemplo aquí más adelante dice que se van a establecer iglesias, dice, mas no para el Señor, ¿no? O sea, otra vez, es buscar lo que yo quiero, un lucro, una ganancia, quedar bien ante los demás. Y dice que algunos de los problemas que van a haber, dice, es de que sus sacerdotes disputarán entre sí y enseñarán con su conocimiento y negarán al Espíritu Santo. Es decir, es solamente esas peleas, esas encontronazos ahí que se dan doctrinales, que al final es lo más estéril que hay, ¿no? Porque una vez que hay contención, pues ¿quién es el que está ahí? No creo que sea el espíritu, ¿no? ¿O qué espíritu? ¿Cuál espíritu es el que ¿Cuál está espíritu ahí? el que está ahí? Otra cosa también que me gusta mucho es cuando empezamos a ver estas, como decías tú, verdades a medias, ¿no? Cuando dice, hoy no hay Dios porque el Señor ha acabado su obra, dice en el versículo 5, o cuando dice, hoy ya no es un Dios de milagros porque Él ya terminó su obra, ¿no? Son cosas que quieren minimizar otra vez la divinidad de Cristo. A mí me ha gustado algo que tú has visto, es sobre todo con el presidente Nelson, el enfoque en realzar a Cristo en nuestro nombre de la iglesia. Es decir, que en vez de que se nos llamen mormones, es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, porque es su iglesia, ¿no? Como dices tú, el logo, muchas cartas de liderazgo, que el sacramental se enfoque en Cristo. Muchas veces empiezan a hablar de otras cosas y dices tú como líder, hey, tenemos que recordar lo principal, ¿no? Y aquí viene Adrián, que me gustaría ver tu opinión, cuando dice en el versículo 7, comed, bebed y divertíos, porque mañana moriremos y nos irá bien. Una verdad a medias. Es verdad a medias porque mañana vamos a morir, ¿verdad? Eso sí. Entonces, Satanás utiliza las verdades a medias. Nunca nos va a tratar de convertir de blancos a negros. Siempre va a tratar de mandarnos a lo gris y poco a poco jalarnos hasta lo negro. ¿Cuál es el problema, Eduardo, con comer, beber y divertirse? ¿Acaso esto no nos hace felices? Bueno, no nos hace felices. Nos divierte. ¿Ok? Y eso es muy diferente a la felicidad y al gozo eterno. El problema con esta filosofía es que perdemos la visión eterna que tenemos. Cuando no importa la consecuencia de nuestras acciones, pues sí, vale más que la pasemos bien. Es como cuando vamos a los buffets, ¿verdad? Está toda la comida libre y no importa, puedes probar de todo un poco porque al final vas a pagar el mismo precio. Pero cuando te dan una carta con el menú y sabes el precio que tienes que pagar, normalmente te limitas a un platillo. Y entonces sucede lo mismo. Sucede lo mismo. ¿Por qué comer? ¿Por qué beber? ¿Y por qué divertirse? Pues porque mañana vamos a morirnos. Y de todas maneras nos va a ir bien. Cuando la realidad de las cosas es que hemos sido traídos a esta tierra para ser probados, escoger lo bueno y regresar a vivir con nuestro Padre Celestial. Y en todo esto que dije, quiero resaltar, escoger lo bueno, escoger los mandamientos de Dios. Pero Satanás no te va a decir, no te preocupes, Eduardo, Dios no existe, come, bebe y diviértete. Te dice, mañana nos van a dar unos cuantos azotes y entonces ya vas a regresar a vivir con Dios. O dentro de los grados de gloria vas a también poder progresar cuando el tiempo de probación es aquí. Me acordé de algo, una barbaridad que dije yo en la misión. Bueno, y fíjate que eso
es un estilo de ver a Dios como dice un autor, como un osito de peluche, ¿no? Dios es amor y no va a pasar nada. Tú, como dices tú, ¿no? Unos azotitos y ya. Pero la realidad es de que el propósito es que nosotros podamos ser transformados del hombre natural a un hombre de Dios. Y eso es un proceso de toda la vida. Es un cambio que no es meramente cosmético, como lo ves ahí. Es algo profundo, ¿no? Entonces, se trunca todo el plan de salvación con ese tipo de filosofía, ¿no? Y también, entonces la pregunta aquí, Adrián, es ¿qué podemos hacer ante esta y muchas otras filosofías que están enfocadas en verdades a medias? ¿Cómo le podemos hacer para combatirlas, ¿no? Tenemos que estar muy atentos, Eduardo. Satanás no va a tratar de engañarnos un ratito y nos va a dejar descansar. Constantemente, en todas las etapas de nuestra vida, va a tratar de engañarnos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar siempre alertas. ¿Cómo podemos estar siempre alerta? Dice el presidente Nelson: en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado con aquellas cosas que parecen correctas y que no aplican para nosotros. Aquellas cosas que empezamos a decir, bueno, pues no pasa nada. El famoso una no es ninguna. ¿Okay? Tenemos que ser constantes, firmes, inmutables, como deseó Leí que fuera aquel valle, ¿verdad? Donde se encontraban. Entonces, existe un discurso que nos recomienda la lección de esta semana, en donde el Elder Stevenson habla y dice, no me engañes. Y viene un relato muy, muy bonito que habla acerca de unos niños que estaban jugando en el campo. Y entonces les dice, si van a salir al campo, tengan mucho cuidado con los zorrillos, porque pues un zorrillo te puede rociar los ojos y te deja ciego y te deja impregnado con un aroma pues por varias horas o por varios días. No muy agradable. Okay. Y entonces los niños se fueron a jugar. Y entonces cuando regresan los niños, sin que les pasara nada, les dicen, ¿vieron algún zorrillo? No, solamente vimos un conejo negro con una raya blanca. Okay. Entonces, muchas veces sí nos vamos a exponer al peligro y vamos a regresar sin que nos pase nada. 1, 2, 3 veces. Y probablemente es este Satanás enrollándonos con un lino y haciéndonos pensar que podemos volar sobre el pantano y no mancharnos. Cuando la realidad es que va tarde o temprano, va a pasar algo. Entonces ese conejo con una raya blanca nos va a rociar. Y para que te lo quites al rato, ¿no? Porque esa es otra verdad a medias, ¿no? Al cabo que te puedes arrepentir rápido, pero la realidad es que no es así, ¿no? Ahora fíjate, otra cosa para terminar. Otra de las maneras que tenemos para contrarrestar estos engaños de Satanás es que el Señor, contrario a lo que leímos ahorita, Él continúa dando revelación para guiar a sus hijos. Y tenemos el registro judío, tenemos una Biblia, y luego después el registro hoy en día del libro de Mormón, de otro testamento de Jesucristo. Pero, ¿por qué crees tú que ha habido ese rechazo o ese decir, no, ya tenemos suficiente? Como dice la Escritura, tenemos una Biblia y no puede haber más Biblia. Es parte de este engaño de Satanás de hacernos creer que Dios ya fue. Okay. Dios ya reveló, Dios ya dijo. Inclusive nosotros como miembros de la iglesia, Eduardo, podemos llegar a caer en este error. ¿Qué pasaría si el día de mañana el profeta nos dice que hay unos nuevos escritos del Señor en las islas del Pacífico?
¿cómo reaccionarías si de repente tenemos un libro canónico más, verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con murmurar por recibir más de su palabra. Cuando de repente nos invitan a reuniones que no están en el calendario y nos dicen, va a haber una capacitación. Ok, bueno, si ya es el calendario, si ya nos dijeron. Y sí pasa. ¿Por qué murmuramos por recibir más de la palabra? Cuando de repente viene una autoridad general y nos cita un sábado a las 7 de la noche. O la misma conferencia general, ¿no? O sea, a veces, está bien larga las sesiones o lo que tú quieras, ¿no? Es cierto. La salida del libro de Mormón a la luz viene siendo el segundo testigo que menciona la Biblia, que toda la verdad se testificará por boca de 2 o 3 testigos. Y realmente sé que el libro de Mormón es un testimonio de la veracidad del Evangelio y del papel principal de Jesucristo como nuestro Salvador. Y tenemos que tener mucho cuidado de pensar que estas amonestaciones o que estas advertencias son para ti y no son para mí. Exacto. Y también me gusta más adelante cuando dice, y no supongáis, en el versículo 9, que porque hablé una palabra, no puedo hablar otra, porque aún no está terminada mi obra, ni se acabará hasta el fin del hombre. Y en unos versículos más adelante menciona acerca de que le mando a este pueblo escribir, le mando a este otro pueblo, y dice, e incluso las tribus perdidas, ¿no? Yo tenía un amigo en la misión que siempre bromeaba diciendo que cuando se den las lecciones iba a llegar alguien y iba a decir, bueno, aparte de la Biblia está el libro de Mormón y estos otros 10, para que ustedes puedan conocer. Pero la verdad es de que qué emocionante debe ser esto. O sea, debería ser algo que nos llenara de emoción, de gozo, de que el Señor va a revelar la parte sellada del libro de Mormón, que va a revelar escritos de otros pueblos y van a ser ya no solamente 2 testamentos de Jesucristo, van a ser más testigos. Eduardo, si alguna vez has tenido la oportunidad de estudiar el Corán, y no estoy diciendo que el Corán es un libro canónico, ¿verdad? Pero es un libro que habla de Dios y es la visión del pueblo de Ismael. La Biblia es la historia del pueblo judío, pero el Corán es la historia de Ismael y de cómo interpretan los hechos. Y leerla es muy enriquecedora porque te da una perspectiva que suma a lo que viene en la Biblia. Sabemos que no es doctrina de la iglesia ni es un libro revisado por las autoridades que nos digan, sí, lo que viene ahí es verdadero. Pero al final del día es información que nos nutre. Y yo estoy seguro que más adelante el Señor nos llegará con más escritos. Y hay de aquel que diga, hemos recibido la palabra de Dios y no necesitamos más la palabra de Dios porque ya tenemos suficiente. Así es. Y gracias a todos por acompañarnos en este episodio donde hemos visto el cuidado de los profetas de advertirnos de nuestros tiempos, qué antídotos tenemos en contra de estos venenos tan perniciosos que hay. Y recordar que al final de todo, el propósito de esto que hacemos es poderles inspirar a ustedes a que puedan acercarse más a Cristo, mejorar su relación. Y les invitamos a que puedan compartirnos también en los comentarios qué escritura les llegó esta semana, cuál penetró su mente y su corazón, para que pues también salgamos enriquecidos nosotros también, ¿no? Claro que sí. No olviden por favor darle like a este video. Eso nos ayudará a llegar a más personas que puedan de alguna manera también estudiar las lecciones semanales y compartirlo con aquellas personas que crean que lo necesitan en su vida. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.